Tenemos en el estudio un invitado, él es el presidente de la Federación Estatal del Colegio de Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California, de la FEDABO, Hassan Franco Ruiz. Bienvenido, ¿cómo está? Hola Corina, buenos días. Buenos días. Qué gusto estar aquí otra vez. Con muchísimo gusto. Y con frío. Y con frío, qué frío, bueno. y con Ya frío. se siente el invierno, ¿no? Ya huele a Navidad. Ya. Y las posaditas también. Pues eso es el problema, las posadas. Ay, presidente, vámonos a temas serios, ¿le parece? Vamos dándole. La desaparición de los organismos autónomos que, sobre todo el INAI, ¿no? Que está bajo la lupa, estuvo por mucho tiempo bajo el escrutinio de los ciudadanos, algo que le preocupaba a la ciudadanía, que ya no van a poder tener acceso a lo mejor tan fácil a datos, a información, a transparencia. ¿Y qué se habla, presidente? Que esto está violentando el derecho a petición, que está es constitucional. Correcto. Bueno, hay que primero aclarar que la función de los organismos como tal no desaparece. Si somos un poquito objetivos, esa función la absorbe el gobierno. Lo que desaparece es su autonomía. Es decir, ya no van a ser ciudadanos que no sean afines a un partido político, que pasen por unos filtros. Esa es la parte que desaparece. Y lo importante a resaltar de esta situación es que los organismos autónomos se crearon precisamente por la falta de información que daba el gobierno. El derecho de petición, como atinadamente lo menciona, es un derecho consagrado en la Constitución y anteriormente lo teníamos incluso que hacer llevar hasta el amparo porque la propia autoridad se convierte en juez y parte. Eso quiere decir que si quiero te informo cuando quiera, como quiera y donde quiera. Y eso fue lo que originó que nacieran estos organismos autónomos. Otro tan importante es como el Coneval, ¿verdad? Que mide los estándares de pobreza. Entonces ahora el gobierno lo que hace es que nos regresa a ese antiguo modelo, nos regresa a esa época que nos costó tanto trabajo salir, incluso sangre, salir y vidas, para crear esos organismos autónomos y ahora regresamos a un pasado que para gusto de nosotros pues ya está acreditado que fracasó, ¿verdad? Y eso fue lo que originó la creación de los organismos autónomos. Repito, la función no desaparece, solo la absorbe el gobierno federal otra vez. ¿Y qué puede hacer la gente, los ciudadanos, que a lo mejor, usted lo mencionó, ¿no? El gobierno puede ser juez y parte, tenga alguna duda la ciudadanía sobre para qué solicito información si de todos modos el gobierno me va a dar la información que quiera. Sí, exacto. El derecho para solicitar cualquier información está consagrado en la Constitución y es muy claro, ¿no? Dice que tiene que hacerse de forma respetuosa por medio de un escrito, señalar un domicilio y de la manera en la que nos podamos tener una comunicación, ahora ya con las tecnologías, correo electrónico y hasta WhatsApp. La cuestión aquí es que el organismo autónomo habría una carpeta, habría un expediente al que se le podía dar seguimiento digital. Ahora vamos a ver el reglamento que va a poner el gobierno federal. Lo cierto es que antes del nacimiento de los organismos autónomos, y el ejemplo es el 2004, que fue un incremento de amparos por derecho de petición cuando el gobierno federal no informaba, ¿verdad? Hay que recordar que tiene 90 días el gobierno federal para informar o no, y si no, el ciudadano da por entendido que es una negativa y posteriormente 15 días para interponer el amparo. Estos tiempos se rompían con los organismos autónomos. No teníamos que vivir estos tiempos. Ahora, ir a la Corte Federal a presentar un amparo, pues conlleva la contratación de un abogado o ir a la Defensoría Pública Federal. Esa es la realidad. Lo cierto es que se convierte en un caminar un poco más tortuoso para el ciudadano. Esa es la realidad. Que de por sí, presidente, si de repente no se hacían tantas las solicitudes, no eran demasiadas, esta herramienta que utilizaban en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, lo que es el INAI, pues a lo mejor ahora menos ganas le van a dar a los ciudadanos el hacer todo este camino que usted nos está platicando. Bueno, exacto, el INAI lo que hacía era facilitar también el procedimiento. Repito, la función no desaparece, vamos a ver cómo lo maneja el gobierno federal. La reforma y la exposición de motivos lo que argumenta es el costo del aparato para hacer que funcionara. Nosotros lo hemos mencionado con anterioridad y pues somos partidarios de una transformación sin destrucción, ¿verdad? Entonces creemos que podía haber sido perfectible los organismos autónomos, que sí han dado resultados. Y lo comentaba con un compañero de ustedes ayer. Gracias a estos organismos, pues nos enteramos de la Casa Blanca, de Peña Nieto, de las fosas clandestinas de Felipe Calderón y ahora del presidente saliente López Obrador, pues nos enteramos también de los números rojísimos del instituto para devolverle al pueblo lo robado. Fueron solicitudes de ciudadanos o de organismos ciudadanos
que pedían acceso a esa información y se les tenían que otorgar, ¿verdad? Entonces, ahora transitamos a una situación de la que ya habíamos salido, regresamos a que sea el gobierno federal a quien le preguntes y te informes. Sobre todo también la función que tenía el Coneval, medir los índices de pobreza y de poder adquisitivo de los mexicanos, pues el propio gobierno ahora nos va a decir quiénes son pobres y quiénes no, cuánto ganas y cuánto no. Entonces, ahí se queda para pensar si va a haber imparcialidad o no. Lo dejo sobre la mesa. Sí, ahí que los ciudadanos nos informen, nos platiquen, ¿cómo presidente? lo vamos viviendo? Pero entonces hablamos un poquito a lo mejor de un retroceso con esta absorción de los órganos autónomos. Es algo que ya se ha vivido décadas anteriores. Sí, desafortunadamente, por el lado que lo miremos, es regresar a donde ya habíamos estado y donde pues no había funcionado, ¿verdad? El acceso a la información anteriormente, pues todos lo sabemos, y los jóvenes o las nuevas generaciones, sería bueno preguntar a nuestros padres y nuestros abuelos cómo se vivía en aquellos años el acceso a la información. No desaparece, solo se absorbe, lo que desaparece es su autonomía. Y se convierte prácticamente en una secretaría más que va a depender del erario del gobierno. Entonces, voy a tener que informar sobre lo que hacen mis propios jefes, ¿verdad? ¿En dónde queda entonces, presidente, este respeto y pues, Estado de Derecho, esta superioridad de la Constitución para nuestro derecho de petición, el respeto de nuestros derechos como mexicanos con esta absorción? ¿Usted ve que se está violentando algún tipo de derecho? No, queda salvaguardado porque, como repito, la función no se destruye, la función sigue vigente y está en la Constitución. Más bien es regresar a un pasado tortuoso para el acceso a la información. Ese es por un lado. Y por el otro lado, pues es que la autoridad va a ser juez y parte, ¿verdad? Ellos nos van a informar, ¿verdad? Y vamos a entrar a las dinámicas que dice la administración, ¿no? La administración en caso de una negativa, que el gobierno no nos informe, pues tendríamos que hacer uso del juicio de amparo, ¿verdad? Que es el que salvaguarda los actos de autoridad y protege los derechos humanos. Pero luego ahora con la reforma judicial, pues también el juez de distrito o el juez que conozca del caso, esperemos, ¿verdad?, que también sea imparcial. Justo, ahí es que muchos cambios, muchísimos cambios. Sí, totalmente. Una sacudida a la Constitución es lo que estamos viviendo y pues los contrapesos siempre son buenos, ¿verdad? Nunca es bueno tener todo el dinero en una sola, ¿cómo se llama? En una sola canasta. En una cajita. En una sola cajita. Sí. Siempre los contrapesos ayudan bastante para la democracia y para el equilibrio. Sí, presidente. ¿Algo más que quiera compartirnos sobre este tema importante? Pues mantenernos informados y hacer uso de los derechos de petición. Nos tienen que informar de todo es de todo, ¿verdad? Entonces, y bueno, ver lo que viene con la reforma judicial, los planteamientos y ahora nos queda a los ciudadanos exigir que estos cambios que se están haciendo pues funcionen, ¿verdad? Yo creo que es la parte que nosotros debemos de hacer ahora. ¿Está bien? Hacemos los cambios, pero ahora demuéstrenos que están funcionando. Y la participación ciudadana, que la hemos visto históricamente, presidente, en Baja California, en el proceso electoral, que ahora con la reforma judicial, a ver qué tal está. Ese dato es bien importante, hay que salir a votar, hay que participar, porque tenemos un mal honroso de los últimos lugares en votación. Baja California. Veremos si cambia con el próximo proceso. Y esa es la parte de nosotros, ¿verdad? De exigir que realmente se cambie, porque una de las banderas principales para estos cambios, pues es que ya no vamos a tener corrupción, ya no va a haber impunidad, entonces las promesas hay que exigir que sean cumplidas. Claro que sí. Muchísimas gracias, presidente, por acompañarnos. Estamos hablando con el presidente de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California, la FEDABO, Hassan Franco Ruiz. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio.